estuvo en Morelia, Michoacán, el político tabasqueño. Andrés Manuel, dirigente de Morena, planteó un acuerdo de unidad en torno a lo que él llama su proyecto de nación. Se refirió a varias cuestiones, pero recordó principalmente a quienes le escuchaban que a través de su proyecto de nación se recuperará el petróleo y la energía eléctrica, después de que se sometan a consulta popular las reformas estructurales puestas en marcha por la actual administración. A ver, ya llegando al terreno de los hechos, que es exactamente donde flaquean todas las promesas, todas las palabras, todas las buenas intenciones. Pues sí, porque suena muy bonito. ¿Sí? Pero aterrizar esa intención... Sí, ya. Porque ya revertir una cosa así tendría un costo enorme. Más alto que cualquier beneficio que se pudiera obtener a corto plazo del rescate de los energéticos. Claro, a largo plazo probablemente convenga, ¿no? Pero es muy difícil en este momento. El palo ya está dado. Habría que estudiar, digo, yo me ha pasado inadvertido ver cómo sería la campaña electoral de Lázaro Cárdenas. No creo que haya sido muy buen discurseador, ni mucho menos. ¿Cuáles fueron sus promesas? Bueno, no fue ahí donde tenía la fortaleza. Acuérdense que lo querían manejar, según los historiadores. Esperaban manejar, y es más, él se dejó manejar los primeros 2 años. Sí, como si nada. Se cubrió con una piel de oveja. Sí. Hasta que creó la fuerza suficiente con una base social sólida. Sí. Y entonces sí, le dice a Calles, Calles, estoy malito, pues quítate la pijama, ponte cualquier trajecito y va para afuera. Con todo el pijama. Con todo el pijama. Pero cuando primero, pues sí, hizo lo que debía hacer, sin base social. Pero fíjate que inteligente de su parte. Primero se consigue una organización sindical que lo apoye. En segundo lugar, empieza a organizar movimientos, sobre todo en Monterrey, donde estaban prohibidos los sindicatos. Y les crea sindicatos a todas las empresas del momento. Entonces, claro, no las reconocen, empiezan a correr a sus dirigentes, y él, ya con el control del gobierno y con el control de las instancias judiciales del gobierno, le revierte todas las decisiones al poder del Estado y hace válidas las huelgas. Y con los Y corporativos. Ahí empieza. Sí. Pero ahí empieza el problema de este país. En la creación de Empieza a crear hombres que están acostumbrados a estirar la mano y que el gobierno les dé. Pero ese fue alemán 10 años después, cuando llega y crea al sindicalismo charro. Él les terminó El de sindicalismo francés, por ejemplo, siempre ha sido derecho y duro. El canadiense no se diga. No, pero estamos hablando del México. Por eso. Pero él no podía ver el futuro. Él carecía de esa posibilidad y dice, la única forma de lograrme yo una base y que pueda enfrentarme a Calles es contar con un movimiento obrero organizado. Yo creo que no era eso causó mucho daño. Yo creo que lo que él tenía era la base social del pueblo. El pueblo lo respetaba, lo quería y lo hubiera seguido a donde le hubiera dicho que los llevara. Hemos hablado cómo cuando la medida el rescate del gobierno, pues toda la gente estaba con él.
Por eso yo digo, no debe haber sido a base de discursos ni de promesas, puras acciones que son las que le dieron un lugar en la historia. Además contaba con otra ventaja. Era general del ejército. Por eso lo escogieron. Bueno, Calles también. Sí, pero este tenía más respetabilidad. Sí, se la ganó escuchando al pueblo. Tenía un día específico para sentarse a oír los problemas de todos. ¿Cuándo han visto que estos hombres que tienen ahora toda la tecnología perciban tan siquiera el sentimiento? Ni de lejos. Hay fotos de dos individuos, fotos que no son trucos ni es publicidad, dos individuos que sentados en un banquito están comiendo tacos con los campesinos. Uno es Villa y otro es Cárdenas. Cuando va a ver qué necesitan esos pobladores y se sientan a comer, y las fotos los muestran pues al menos humanos. Imagínense el Cedillo, que primero se saca fotos limpiando los zapatos de algún individuo, y lo que es después, que cuando dijo no tengo cash, pero ahorita tiene cash hasta para aventar para arriba. Entonces, aquello es puro fingimiento, y estos hombres comiendo frijoles, lo que les hayan dado, carne de venado que es tan buena, carne seca que es de primera, eran humanos. Al fin, bueno, Cárdenas allí quedó como un estadista que sí tuvo errores grandísimos. Dividió en 4 partes, en 4 corporativos, toda esa base social, así que no todos son limpios. Juárez tenía unas crueldades bárbaras, entonces todos eran hijos de su tiempo, pero pues ahí está un referente para los que ahora prometen. Ahí está Cárdenas. Soledad Vega Correa quiere anotar algo. Un familiar me platicó que estando en un pueblo, él era carpintero y ya no había trabajo, entonces entró la carretera, la Panamericana, que entraba por Hidalgo y pasaba por Pachuca, y se fue a emplear ahí como carpintero. Estaba muy jovencito, tenía 14, 15 años, y un día les dijeron, va a venir el general. Y llegó el general, efectivamente, el general Cárdenas, a visitar la construcción, cómo iban todas las obras. Y dice que él y otros que también estaban, que eran albañiles, que eran también carpinteros, pues vieron que llegó el general con toda su comitiva, y los ingenieros y los arquitectos son los que lo recibieron, ¿no? Entonces ellos, viendo aquello, pues dijeron, bueno, pues está allá, y siguieron almorzando con una fogata que tenían ahí. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que el general deja a los ingenieros y a los arquitectos y se va a platicar con ellos. Y pues ellos, sorprendidos, no sabían ni qué contestar, y le pregunta a aquel muchacho que tenía 15 años, ¿y tú, muchacho, qué haces aquí? Y dice, pues yo soy carpintero. ¿Y por qué estás tan joven aquí? Pues porque en mi pueblo ya no hay trabajo y me vine para acá. ¿Y cuánto te pagan? Pues me pagan tal cantidad. Entonces le habla al capataz, al que estaba al mando de ellos, y le dice, ¿por qué le pagan esa cantidad a este muchacho? ¿Cómo lo emplearon? Es carpintero. ¿Pero por qué le están dando el sueldo de ayudante? Pues es que está muy joven. No. Ustedes lo emplearon como carpintero, y como carpintero le van a pagar. ¿Desde cuándo estás aquí, muchacho? No, pues tengo 8 meses. Bueno, los otros 8 meses se los van a restituir y se los van a dar en este momento. Y dice aquel muchacho, los recogí con monedas de plata, llegué a la casa, llevaba un mandilito que llevaba, no tenía dónde meter toda la cantidad de monedas que me habían dado. Llegué a mi casa con mi mamá y lo solté en la mesa. Un botón de muestra. Nosotros tenemos otro. Un hombre ya mayor de nuestra familia en Michoacán. Nos contó, emocionado, ya después de mucho tiempo y ya muy avanzada su edad, que él estaba a la orilla de su parcela. Cuando pasó un coche, se detuvo el automóvil porque
el que iba a bordo le dijo al chofer que llamara a ese hombre. Lo subió a su coche y empezó a platicar con él. ¿Qué haces? ¿Qué te falta? ¿Quién te apoya? ¿Cómo te tratan las autoridades? Una serie de preguntas. Por lo que se daba cuenta. ¿No es así, Manelik? Sí, y lo llevó al lugar a donde iba este hombre que salía de la parcela del trabajo. ¿Cómo sales de la parcela de trabajo? Para empezar, no sales precisamente con el traje y corbata, sino con los guaraches llenos de lodo y todo sudado. Pues así lo subió a su coche, así lo llevó al lugar donde iba, así lo entrevistó, lo trató además con una caballerosidad. Pero no solo eso, para redondear la historia, ese hombre pertenecía a un pueblito de 700 habitantes, 500 probablemente en aquella época. Les escribió una carta de agradecimiento con su mano cuando le mandaron aretes, objetos, lo que se pudo, gallinas, puercos, lo que se pudo para pagar la deuda. Con la mano escribió una carta dándoles las gracias a todos los habitantes de ese poblado. Aquí en el archivo de nuestros compañeros en producción está la voz de don Lázaro Cárdenas. A ver, escuchémoslo. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica. Es el discurso con el que sorprende al mundo, no a México. Y que se fueron para atrás todas las compañías extranjeras, el Águila y tantas otras que había, y que creyeron que no iba a llevarse a efecto esta medida radical, absoluta. Pero legal. Sí. Oh, la tomó en días. Después, mucho tiempo después, otro presidente del país dijo: yo, como Lázaro Cárdenas, voy a colocar el petróleo pues en manos extranjeras para que haya mucho dinero y se pueda explorar el petróleo que hay en lo más profundo del subsuelo. Pero hablar de Lázaro Cárdenas, traer a cuento Lázaro Cárdenas no es tan fácil. María de los Ángeles Cervantes López, 58 años, de Catepec. Lázaro Cárdenas llegó a Yolomecatl, Oaxaca. Me contó mi abuelo, quien era maestro rural de primaria. Cuando estuvo en el pueblo, Lázaro Cárdenas preguntó a mi abuelo: ¿a qué se dedica usted? Y mientras ellos platicaban, comían unos ricos frijolitos y un caldo de pollo que le habían preparado en el momento. Después de la conversación, a mi abuelito le dieron una plaza para educar a esos niños. Mi abuelo Antonio López Santiago admiraba a ese señor y hasta conservaba una fotografía de él. De Naucalpan, José Morales, y tiene 58 años. Andando por Jaripo, Michoacán, el dueño de una tienda me mostró un papel escrito de puño y letras de Lázaro Cárdenas, donde agradece al pueblo el apoyo que le dieron. La firma era muy sencilla y es un documento original que debería estar en un museo y no en la casa del amigo que me lo mostró.